Hola, hoy en esta guía de bienestar emocional te voy a hablar sobre el estrés crónico. ¿Cómo manejo mi estrés? Porque tu actitud determina la respuesta ante las circunstancias. A ver, hoy vamos a hablar de uno de los tres males del siglo XXI, que es el estrés crónico, junto con la ansiedad y la depresión. Detrás del estrés crónico se esconden muchas veces por parte de la persona una mente que no está entrenada, llena de aprendizajes automáticos que no ayudan, de emociones, de sentimientos y actitudes mal gestionadas. Y desde luego muchos hábitos tóxicos que nos hacen caer en este estrés. A veces un grado de sensibilidad emocional también más alto de lo normal, que la persona no sabe gestionar, es más que no sabes que ni lo tienes. Y por parte del mundo, un entorno cada día más complejo, con más cantidad de sobreestimulación, un mundo muy cambiante, con un nivel de desafío más alto cada día para la persona. Que si la pandemia, que si las guerras, que si la intoxicación, que si el mundo se va a caer, que si Europa se va a apagar. Y luego son amenazas que muchas veces no suceden. Soy Mónica Grosoni, psicóloga y mentora de bienestar emocional. Me dedico a acompañar en procesos de crecimiento personal y de divulgación de la psicología del bienestar, para que tú sepas cómo funciona la mente humana en general y en concreto cómo funcionas tú. Y así sepas qué hacer para mejorar tu vida. Porque saber qué te pasa y cómo funciona la mente es el primer paso para sentirse mejor. Así que vamos a entrar en harina y el top de las preguntas más importantes es, primero vamos a ver un poco las cifras del estrés en España, porque esto es un problema de salud mental nacional, es más, mundial. Primero, ¿qué es el estrés? Segundo, ¿qué causa el estrés crónico? ¿Qué es eso del síndrome del cortisol? ¿Cuáles son mis factores estresantes? ¿Vale? 3, ¿estaré estresado? ¿Cuáles son mis síntomas? 4, ¿qué significa aprender a manejar el estrés crónico? ¿Qué es eso del proceso de superación? Y aquí vamos a ver diferentes cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que plantea, digamos, la tradición occidental? ¿Qué es lo que estamos planteando ya los más avanzados? Y, por supuesto, 5, ¿qué cosas tengo que hacer para cambiar mi respuesta al estrés? Sé que tengo que hacer cosas interiores, ¿vale? Cambios interiores y cambios exteriores. Bien, vamos allá. Si te gusta este contenido, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Si quieres saber más de la guía de tu bienestar emocional, te sugiero suscribirte a mi canal en YouTube, Happiness and Life Academy. Bien, el estrés, pues hay mucho que decir sobre el estrés, pero si quieres saberlo todo, yo te diría, mira, si quieres saberlo todo ya completamente, yo tengo un curso sobre cómo superar el estrés, que te recomiendo este curso, ¿vale? O este programa. Y solamente si quieres tener unas ideas básicas, un contexto de cómo es y cómo manejarlo, hoy me voy a centrar en darte este contexto y sobre todo voy a hacer hincapié en dos cosas que no veo que se estén tratando por ahí. Una es esas cosas que ceban el estrés, pero desde el inconsciente, automatismos inconscientes, asociaciones entre estímulo y tu respuesta desde una perspectiva inconsciente, cosa que hasta ahora no veo que la psicología lo esté tocando. Y por otra parte voy a centrarme en el estilo de vida slow, para evitar reducir tu exposición a agentes estresores. Bien, vamos allá. Las cifras del estrés en España. Las cifras globales indican que 9 de cada 10 ciudadanos entre 8 y 65 años han sentido estrés en el último año y uno de cada 10, o sea, el 45%, lo han sufrido de manera frecuente o continuada. Son más de 12 millones de españoles que tienen la percepción de estar estresados. Las mujeres perciben más nivel de estrés que los hombres. Vamos a decir que por edad, quien lo sufre más son los menores de 45 años, la población más joven, y por actividad los más afectados son los estudiantes, ¿vale? Los que están en esa línea. También tenemos que decir que hay un antes y un después de la pandemia. O sea, a los estudiantes les ha pillado en esa edad adolescente en donde se están forjando todavía y en donde todos los mecanismos de socialización, de juntarse con los iguales han sido suprimidos. Entonces esto les ha metido en una dinámica que es mucho más fuerte, mucho más intensa que antes de la pandemia. Por actividad, bueno, ya lo he dicho, y por zona geográfica, pues fíjate, los catalanes, no digo más. Otro dato muy preocupante, España es líder en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Triste liderazgo. La solución a los problemas de salud mental se identifica muchas veces con la prescripción y consumo de medicamentos y en buena parte es así por la insuficiencia de psicólogos en atención primaria que contribuirían a disminuir el consumo de psicofármacos, que es realmente elevado en España. Más de 2 millones de españoles toman a diario ansiolíticos, que son de fácil acceso en las farmacias sin necesidad de un diagnóstico específico por un psicólogo. Te lo receta la primera de cambio el médico de cabecera.
Y las mujeres doblan a los hombres en el consumo de psicofármacos. Son más proclives al diagnóstico de ansiedad, insomnio, depresión, trastornos que conllevan una mayor prescripción de estas sustancias. Bien, a ver, como introducción te diré que tu actitud determina la respuesta ante las circunstancias. Lo que te dices, cómo te sientes, los hábitos mentales que tienes, en definitiva, tu entrenamiento mental o no tenerlo y en cómo te autocuidas determina tu respuesta ante estas circunstancias de la vida. Igual que aprendes matemáticas, idiomas, o aprendes a cocinar o a conducir o a alimentarte bien, incluso a viajar. Vas a la escuela y aprendes matemáticas, aprendes un oficio, una profesión, pero no aprendes a cuidar tu mente. ¿Quién te enseña a cuidar tu mente? ¿Dónde está la educación emocional? Muchas veces vamos al psicólogo cuando estamos mal, pero eso se podría haber evitado si te dan una educación de cómo gestionar tus emociones, tu inteligencia emocional. Hoy ya no vivimos en la naturaleza, entre valles y montañas expuestos a los depredadores, ni vamos de caza a por mamuts. Vivimos en ciudades, en una sociedad civilizada, con altas demandas en retos y desafíos elevados, en un mundo hiperconectado que cada vez es más complejo, más tecnologizado, más saturado de estímulos, sobre todo en las grandes ciudades que cada día se concentra allí más la población. Estamos llenos de pantallas, de contenidos por todas partes, mucha infoxicación, el estado de incertidumbre social y, por supuesto, personal. Nos vemos rodeados de amenazas a la supervivencia. No llegar a fin de mes, tener un empleo precario, que si la guerra mundial, que si el apagón de Europa, la supuesta amenaza geopolítica de China, la nueva plagas de la OMS. En fin, hay un estado de miedo inducido en los que también nos colaboran los medios de comunicación. Además, tenemos pesadas jornadas laborales y dobles jornadas al llegar a casa. Todo esto te satura, es una sobredemanda. El que la realidad esté cambiando también día a día, las cosas ayer eran unas, hoy ya son unas otras, y a veces esto pues, te hace perder pie en la realidad. Cómo la tecnología evoluciona y nos tenemos que adaptar con esta rapidez, con esta digitalización. Ahora tenemos la inteligencia artificial, vale, está bien, pero es que nadie te está explicando cómo manejar esta hiperestimulación y cómo manejar estas herencias malditas, emocionales, culturales, estos programas mentales y estas creencias irracionales, ¿no? Eh, Tenemos un 25% de personas que son de alta sensibilidad y no están diagnosticadas, tú no lo sabes. Entonces, vamos a hablar ya dentro de este contexto de hiperdemanda, pero ¿de qué depende que a unas personas les vaya bien en esta sopa de la vida moderna y a otras no? ¿Qué nos diferencia? Pues mira, nos diferencia tu intención, tu determinación o voluntad, sí es muy importante, pero a veces no basta. ¿Qué es lo que es falta para que te vaya bien en la vida? Bueno, pues el cómo nuestro cuerpo responde a nuestras emociones es un factor recientemente descubierto. Hoy sabemos que el cuerpo cuenta lo que la boca calla y que lleva la cuenta de todo lo que nos pasa. Lleva escrito en el cuerpo un diario emocional, porque el cuerpo siente y el cerebro piensa. Entonces, de esta unión de mente y de cuerpo, hoy en día sabemos que esto es un hecho ya reconocido por la ciencia. Por tanto, es vital cuidar nuestros pensamientos porque detonan las emociones, que es lo que luego siente el cuerpo, y tenemos que cuidar también nuestros comportamientos, nuestros hábitos. ¿A qué cosas expones tu mente? ¿A qué noticias? ¿A qué entorno? ¿A qué personas tóxicas? ¿A qué situaciones que te van a llevar por mal camino? ¿Y a qué situaciones expones tu cuerpo? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo descansas? Etcétera, etcétera. Y hoy voy a hablarte de eso. Así que primero vamos a hablar de cómo funciona esto en general en todos los humanos y luego vamos a ver cómo opera esto en tu caso particular. Porque tú tienes que descubrir cuál es tu manual de usuario. Tú vienes con un software maravilloso de fábrica, pero no tienes ni idea de cómo se maneja y terminas como con los móviles, solo llamadas. Bien. ¿Qué es el estrés? A ver, el estrés es una respuesta necesaria y adaptativa ante ciertas situaciones porque nos prepara para un desafío, ¿vale? Es una respuesta ante una amenaza o desafío. Yo veo el mamut corriendo o el perro corriendo hacia mí y digo, wow, me tengo que largar. Veo un caco que va corriendo hacia mí y digo, no, sal por allá. Veo todos manifestantes en la ciudad corriendo hacia mí y digo, uff, me voy por dirección contraria. Bien, esto nos prepara a responder, huir o luchar
o superar un reto. Hasta aquí todo muy bien. Nuestra reacción es integral, quiere decir que se da a los 4 niveles de conducta: fisiológico, racional, emocional y conductual. Ojo, ojo, importante, diferencia entre estrés real y percibido. Cada persona sitúa el estrés percibido en un umbral diferente. Para un matador de toros, pues estar frente a un toro puede ser estimulante, ¿no? Porque eleva la marcha. Para un agente de policía o un militar, pues hacer operaciones de rapelado o de descenso de barrancos o de mucho tipo de cosas puede ser estimulantes. Para una persona normal de a pie, pues eso puede suponer un nivel de exposición a cosas demasiado hostiles y violentas, ¿no? Pero para mí sería muy estresante, por ejemplo, ¿no? Para un amante de la escalada, deslizarse por los acantilados o una cortante pared puede ser, wow, súper estimulante, pero para una persona no habituada puede ser muy peligroso y verlo como muy hostil, muy violento, es decir, amenazante para la vida propia. Entonces, la amenaza, y esto quiero que te quede muy claro, ahora es simbólica, ¿vale? Vivimos en una ciudad. Hoy en día tenemos menos cosas que amenazan la supervivencia. Vivimos en sociedades urbanas donde estamos menos expuestos a esos peligros físicos, por decirlo de alguna manera. Antes estabas cazando por la sabana o por la llanura y ahora vamos al súper a comprar, ¿vale? Pero hemos trasladado la respuesta emocional con la que venimos de fábrica, por respuesta emocional al peligro, hacia un ámbito más social, más simbólico. Entonces, hoy en día nos producen estrés o ansiedad, relaciones sociales, los estudios, las pérdidas económicas, la pérdida de trabajo, el acoso laboral o el acoso en la escuela o las enfermedades crónicas que no acaban y que son dolorosas. Y a todo esto me importa mucho que sepas otra cosa importante. El cerebro, a ver si me lo entiendes, es un poco tonto. A ver, al cerebro le da igual si el león está delante o si lo que está delante es el jefe. Reacciona de la misma manera. Si es real, que me va a comer, si tengo un oso delante, si tengo un toro delante, si tengo un león delante, o mi jefe no me va a comer. O sea, bueno, espero que no te descuartice, pero vamos a ver, que no te va, no viene a matarte. Sería una muerte simbólica o un acto simbólico. Pero el cerebro lo procesa igual, si la amenaza es real o es imaginaria, objetiva o subjetiva. Quédate con esto porque esto es muy importante, ¿eh? Desencadenan respuestas de miedo, huida y evitación igualmente, porque el procesamiento se produce en la amígdala, no el neocórtex. El neocórtex sí evalúa las amenazas reales, se toma su tiempo en evaluarlo porque hace muchas operaciones. Es como tener un ordenador que hace muchísimas operaciones. Pero ¿qué ocurre? Que la amígdala es mucho más rápida, es instintiva. Entonces, esto se ha generado ya esta asociación muy poderosa en la amígdala y para cuando el neocórtex empieza a hacer todas las operaciones, la amígdala ya le ha delatado por la izquierda, ya ha respondido, se ha hecho con la situación y ha encajado la respuesta que puede ser exagerada para la situación, pero ya estás metida, boom, en todo el lío. Entonces, claro, la respuesta de alerta, es decir, la subida del cortisol se dispara, aunque a menudo la amenaza sea confusa o no sea tal, pero bueno, por si acaso la amígdala o parecía que era, ya se ha disparado. Por otra parte, hay respuestas y situaciones que se condicionan ya desde la primera infancia, que empezamos a asociar señales de peligro o reacción emocional. Por ponerte un ejemplo, somos tan pequeñines que hasta los 7 años de media, más o menos, no se desarrolla el neocortés y su raciocinio, la lógica, el pensamiento lógico. Así que no sabemos qué es lo que pasa en la habitación. Imagínate, miramos a mamá o a nuestros cuidadores, ¿vale? Y copias tu reacción del miedo, huida o de estar bien. No nos paramos a pensar si eso es verdad o no. Tú imagínate que estás en el regazo de mamá que te está cunando y de repente suena el teléfono móvil, es el jefe, le echan una bronca, tienen una bronquita por teléfono, pero tú, como eres muy pequeño, ¿tú qué vas a saber de teléfonos móviles? Tú sabes que tu madre de repente ha cambiado de humor, está hablando mal y piensas que algo has hecho tú, algo ha pasado contigo, porque no tienes más noción de lo que es el mundo. Entonces se establece una asociación entre suena el teléfono, mi madre se pone mal y algo malo me va a pasar a mí. Y esto no tiene por qué ser verdad. O sea, en la lógica del ser humano adulto, pero en la lógica
en la pequeña lógica, en la pequeña condicionamiento que se establece en la primera infancia, aquí empiezan a acontecer muchas cosas que te ponen ansioso, que te ponen ansiógeno, que te estresan y realmente luego si te paras a pensar ya la respuesta es tan potente que ya no puedes salir de este pequeño bucle en el que te estás moviendo, ¿vale? También si hemos pasado por una situación de abandono o rechazo social de muy pequeños, como las burlas de compañeros en preescolar, es posible que nos quedemos sensibles ante la posibilidad de estar excluidos del grupo y hagamos cualquier cosa por estar incluidos. Esto puede causar fobia o un gran estrés en situaciones sociales en grupo. Tendríamos que buscar realmente cuál es este software malicioso y reescribirlo con otro programa saludable, ¿no? Esto es un poco de lo que voy ahora. A ver, ¿qué me causa el estrés crónico? En definitiva, es la prolongada exposición a situaciones estresantes que agota al organismo y causa todo tipo de alteraciones. Si yo tengo puntualmente una respuesta de estrés, mira, hay una amenaza aquí, mi jefe acaba de entrar, me acaba de llamar una llamada telefónica, bueno, vale, sí, soluciono el problema y no pasa más. Pero ¿qué pasa cuando esto se mantiene con este micromanagement que te hacen muchos jefes que te están continuamente encima de ti, no te dejan tranquilo, llega un momento en el que te están cuestionando permanentemente tu trabajo, por ejemplo, o estos estudiantes que tienen que presentarse al EBAU y que están un mes para hacer los exámenes finales, más otro mes, otras semanas para prepararse el EBAU. O sea, es mucho tiempo y la gente, pues lógicamente, esto agota a cualquiera. No, este es el problema, que aparecen alteraciones cuando es muy prolongado en el tiempo a nivel psicológico, perdona, fisiológico, emocional, racional y conductual. Y voy a separar estas tres cosas. Te voy a hablar, permíteme, digamos, de la parte fisiológica. ¿Qué es esto del síndrome del cortisol? Pues mira, para que tengas una idea, cuando estamos en situación de estrés expuesto a estímulos como ha ocurrido, por ejemplo, de la pandemia, que se ha disparado nos hemos intoxicado de cortisol. El cortisol es una hormona que aparece cuando en las suprarrenales, o sea, el organismo, el cerebro dice, alerta, alerta, nos tenemos que poner de alerta porque aquí tenemos que luchar o huir, ¿vale? O responder a un reto muy importante. Entonces, se dispara el cortisol para activar todo el organismo y se activa la respuesta motórica. Es fundamentalmente. La respuesta motórica es muscular. Entonces los músculos se llenan de vigor, los vasos sanguíneos se expanden para llenar de sangre a todos los órganos y a los músculos para poder resolver. Pero es más de tipo motórico, correr o huir. O sea, perdona, luchar o huir. Aquí no tenemos, digamos, el cerebro pensante se queda desprovisto de recursos y por eso aparece la visión en túnel, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hoy en día, desde que tenemos tantas amenazas continuamente que nos están no termina una y está sobreviniendo la otra, es como es estas olas, ¿vale? Pues el cortisol está permanentemente en la sangre, permanentemente estamos intoxicados, literalmente, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que estimular es la hormona contraria, que es la oxitocina, pero de forma natural, ya no estimulándola con fármacos, tenemos que aprender que nuestro organismo la produce de una manera natural y no es necesaria el tomar sustancias. O sea, yo siempre trato de generar, digamos, cambios interiores, pero sin sustancias, sin fármacos. Bien, vivimos en una sociedad inflamada, porque la vida actual es inflamatoria. Cuando con tanto estado de alerta, la hormona del cortisol está elevada a diario y esto hace que se genere un estado de inflamatorio en el cuerpo en general. Esto la ciencia hoy en día ya lo ha comprobado y sabemos que ocurre esto. Por eso, al tener la inflamación general, se disparan todas las enfermedades, ¿no? Ante una amenaza nos ponemos en alerta y el cortisol sube para responder, pero ante una amenaza real o imaginaria, el sistema de alerta del cortisol se activa y lo eleva. Y el estrés y ciertos alimentos generan mucha inflamación interior, que es lo que detona las enfermedades. Cuando uno vive en un permanente estado de alerta, el organismo se agota y el cortisol decae. Se produce una inflamación y empiezan las itis, la gastroenteritis, la otitis, los eczemas en la piel, las enfermedades neurológicas degenerativas e incluso el cáncer. Esto ya está probadísimo. También tiene que ver con la alimentación, todos los ultraprocesados, hipercalóricos, las harinas, todo esto. Bien, cuando uno conoce cómo funciona el cuerpo y tu mente, lo primero es que te sientas aliviado. Lo segundo es que puedes tomar decisiones que mejoran tu calidad de vida. ¿Vale? Yo durante la primera etapa de mi vida con esto del estrés me he enfocado sobre el tema del cortisol.
pero hoy en día me enfoco sobre cómo potenciar la oxitocina, esta hormona de la felicidad, ¿vale? Que es la hormona del parto, pero es importante en ambos géneros porque es la opuesta al cortisol, ¿vale? La relación entre oxitocina y cortisol es que cuando baja el cortisol sube la oxitocina y del revés, ¿vale? Es por tanto importante mantener esta relación y saber cómo favorecerla de manera natural, no forzada con fármacos. La idea es aprender a estimular la oxitocina de esta manera natural y se estimula con gestos cotidianos como abrazando, tocando piel con piel, reírte, socializar, agarrarte de la mano con alguien que te gusta, que te cae bien, con hablar con amigos, con tocar la tierra con los pies, exponerse a la naturaleza, hacer deportes moderados como pasear, estar al aire libre, como bailar, como comer sano y justo, con el sentimiento de gozo, con el sentimiento de dicha, con el amor, la conexión con la otra persona, con el disfrute, de todas estas maneras. Bien, esto es un poco lo que es el síndrome del cortisol. Ahora vamos a volver otra vez, perdón, a cómo, a qué es el estrés, que hemos dicho que es una prolongada exposición a situaciones estresantes que hacen que el organismo se agote y genere todo tipo de alteraciones fisiológicas, emocionales, racionales y conductuales. A ver, el estrés ocasional es un poderoso mecanismo adaptativo. Nos vale para sobrevivir. Tiene una finalidad de protegernos ante amenazas exteriores. Entonces no se trata de extirpar totalmente esta respuesta, sino de dejarla únicamente intacta, pero cuando procede. Este mecanismo está regulado por el sistema nervioso y se desencadena a nivel fisiológico con el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, el HPA. Y el HPA se activa cuando el hipotálamo, una estructura neuronal en la región límbica del cerebro, detecta una señal de amenaza. ¡Pop! Al instante, el hipotálamo avisa a la glándula hipofisiaria, regente del sistema endocrino, sobre el peligro detectado para que la hipófisis ordene a las glándulas adrenales, que están encima de los riñones, segrega adrenalina. Primero segrega cortisol y si con el cortisol no consigo efecto suficiente, segrega adrenalina, que es como más poderosa, como un turbo, para que me entiendas, ¿vale? Bien, entonces este mecanismo favorece la respuesta motórica, te lo vuelvo a decir, correr, trepar, nos ha servido muy bien cuando necesitamos trepar a un árbol, pero no nos favorece nada día en día cuando necesitamos pensar creativamente, cómo voy a resolver esta nueva situación o adoptar una perspectiva diferente sobre la situación. Por tanto, cuando estamos ante un desafío, necesitamos calmar esta respuesta para poder pensar con claridad. Y desde luego en ese momento tenemos desde dentro una situación de impulso enorme para generar esta respuesta de alerta. Date cuenta que las amenazas psicológicas, o sea, lo que entendemos, las amenazas simbólicas, tienen una presencia constante en nuestra mente. Es algo en lo que podemos volver a pensar y volver a pensar con pensamientos intrusivos. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si mi jefe no me entiende? ¿Y si los clientes se me marchan? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me deja mi novio? ¿Y si? ¿Y si? ¿Vale? Entonces, ¿y si no llego a fin de mes? Entonces, incluso de forma más sutil, puede que no consigamos estos sueños deseados o estos anhelos. Entonces, te voy a explicar un poco más en profundidad cómo funciona esto del síndrome de adaptación. O sea, cómo narices ocurre que cuando es una respuesta adaptativa, pero pasa mucho tiempo, llega un momento en que ya se convierte en estrés, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que es el síndrome general de adaptación, es lo que te voy a explicar ahora. A ver, ya sabemos que el entorno está en continua evolución, es una fuente continua de exigencias que ejercen sobre las personas una elevada presión, siendo necesaria una alta capacidad adaptativa para adecuarse a todos los entornos según están cambiando. Pero cuando nuestra capacidad de respuesta se ve sobrepasada, aparece el estrés. ¿Vale? Sentimos la incapacidad de afrontar esta situación. Nuestro cuerpo se pone en tensión porque es una amenaza y no tengo ni idea, no sé cómo dar la talla. Entonces, ante esta percepción de peligro, pues lógicamente se desarrolla la reacción de alarma. Hasta aquí sería, digamos, la respuesta de ansiedad, ¿vale? Está bien. Se desencadenan procesos fisiológicos inespecíficos de respuesta ante un peligro, como liberación de hormonas, neurotransmisores, que provocan una mayor frecuencia cardíaca y respiratoria,
un aumento de azúcar en los músculos, la respuesta general del organismo, ¿no? Y en paralelo, los pensamientos que anticipan las desgracias, porque dice, bueno, tengo que tener cuidado porque, y si me viene por aquí, o si me viene por allí, o si me viene por aquí, bueno, pues voy a tener cuidado con todas las posibilidades catastróficas. Pero claro, esto nos pone en pensamiento catastrofista, ¿vale? Y llega un momento que cuando esto es muy sostenido en el tiempo, pues empiezo a estar en problemas. ¿Vale? Entonces, esto genera el inicio, pensar en estas catástrofes, los pensamientos generan inicio, un reflejo orgánico, un reflejo en el cuerpo a través de emociones destructivas como son la ansiedad, la frustración, la impotencia y un largo etcétera. Y agravan el estado corporal y reducen la ejecución de las tareas. Si tienes que pensar creativamente, no, porque encima has hecho hiperfoco en todo lo negativo y todo lo positivo, que son las soluciones que están a tu alrededor, las has dejado de ver. Y empiezan las somatizaciones. La fase de resistencia o adaptación, esta hiperactivación, aunque menor que en la fase anterior, puede mantenerse durante el periodo más largo de tiempo, facilitando en consecuencia la superación de la situación de estrés. Bueno, lo puedes solucionar, pero si no lo solucionas y empiezas a tener problemas, empieza a aparecer la dichosa visión en túnel. O sea, te fijas solamente en la amenaza, pero no estás viendo las oportunidades, te las estás dejando sin ver. Pérdida de percepción general a 360 grados, o sea, ver todos los ángulos de la situación. Se reduce, yo hablo siempre del campo visual, pero todo el campo perceptivo, auditivo, a todos los niveles. Entonces, ahora el organismo se está intentando superar, adaptarse para afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza. Eh, Se intentan normalizar los niveles hormonales y desaparecer la sintomatología propia de anterior. Si veo que estoy respondiendo bien, pero si veo que no estoy respondiendo bien, que no estoy dando la talla, que la amenaza permanece, que todo lo que yo estoy tratando de hacer no sirve para nada, cosa que ha pasado mucho durante la pandemia, todo el mundo trataba de hacer cosas y nadie sabía lo que narices había que hacer, cómo curar a los enfermos, cómo conseguir mascarillas. Hoy en día se traslada a cómo llegar a fin de mes. Bueno, pues si no consigues tu objetivo, el mantenimiento de la activación puede llevar al agotamiento de las reservas del organismo, entrando así en la siguiente fase. Entonces, estos pensamientos que antes anticipaban las desgracias, ahora ya tenemos las desgracias encima, que anticipan todos estos pensamientos intrusivos ceban la respuesta de ansiedad a niveles estratosféricos, elevándola a niveles altamente destructivos para el organismo. Y esto genera la consolidación de las emociones negativas. La ansiedad, ves como yo tenía razón, frustración, si es que no voy a llegar a parte ninguna, si es que ya estoy frustrada antes de empezar, impotencia, ¿vale? O sea, esto se consolida y se hace fuerte. Y se agrava en el estado corporal y reduce la ejecución de las tareas. Encima, con todo esto, cada vez me vuelvo más torpe y las somatizaciones se generan ahora mucha mayor vulnerabilidad en los sistemas tanto inmunitario, circulatorio y coronario, alteraciones bioquímicas, que se te sube el colesterol, que si las citoquinas, que si el sistema muscular y esquelético nos llenamos de contracturas, de dolores musculares, de lumbalgia, etc, etc, etc. Estos son como los más frecuentes, pero la cadena se rompe siempre en tu cuerpo por el eslabón más débil. No todos los cuerpos desarrollan contracturas en el mismo lugar. No todos los cuerpos desarrollan problemas coronarios. Unos pueden ser lo diré, digestivos, otros pueden ser de muchas categorías distintas que luego lo vamos a ver, los síntomas. Luego entramos en la fase de agotamiento. Si seguimos sin poder solucionar el problema que nos está causando un problema laboral, un problema de pérdida de capacidad económica, un divorcio, lo que sea, bueno, pues se producen cuando nuestros recursos de adaptarse se agotan y ya entramos sin recursos, se pierde de manera progresiva e incluso de forma repentina puede pasar que de repente entras en, "Jo, estoy súper cansada y ahora ya no puedo más". O sea, como que el organismo se detiene porque es que ya no puede más, o sea, no tiene más, ¿vale? Entonces ha producido un agotamiento total con consecuencias negativas para el organismo. Bien, entonces, para manejar mi estrés necesito varias cosas.
¿vale? Pero no voy a entrar todavía en esto. Quiero diferenciarte, porque ya has visto probablemente en el programa anterior, en la guía anterior, a la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre estrés crónico y ansiedad? Bien, la ansiedad es un componente del estrés crónico, ¿vale? La ansiedad es un componente en muchas, vamos a decir, enfermedades o patologías mentales y otras cosas, y fisiológicas. Es un componente, es la respuesta de alto nivel de alerta, respuesta de orientación en el individuo, más la anticipación, por eso la preocupación, de ese peligro simbólico o subjetivo, ¿vale? No necesariamente real, ¿vale? Es decir, el estado mental de preocupación por no estar a la altura de dar la respuesta que evite el peligro. Lo que causa la somatización es la elevación de recursos y poner al cuerpo al límite por la preocupación durante mucho tiempo, ¿vale? Y en cambio, el estrés se compone de este estado de estrés, es decir, elevación del estado de alerta, ¿vale? Veo un peligro o creo que estoy viendo un peligro, que puede ser simbólico, veo un peligro, elevo la respuesta del organismo, veo como el peligro, por supuesto, veo que el mundo del exterior es hostil, que me va a comer viva, pues no tengo ni idea de cómo responder. Y más las altas demandas que son reales desde el exterior de forma continuada. Entonces tengo respuesta de alerta, ver el peligro, ver un peligro, ver un peligro real, respuesta de alerta, más altas demandas reales, ¿vale? Y por supuesto de forma continuada. Se asocia con sobrecarga de tareas o retos muy elevados, o bien porque sean violencia o agresiones reales y claras, como vivir un trauma severo, ser víctima de violencia o maltrato. Aquí tendríamos el estrés postraumático, después de un estrés. Estamos hablando del estrés. Lo que causa la somatización es la elevación de recursos físicos y mentales, más poner al cuerpo al límite, porque tenemos mucha carga de trabajo, tenemos un reto y es que ahora lo tengo que dar todo, pero demasiado tiempo me fatiga el cuerpo, la mente, y ahí empezamos en problemas. Bien, entonces, en ambos casos, tanto con la ansiedad como el estrés, la actitud ante el exterior es muy importante, ¿vale? Y también es muy importante eh, el poder monitorizar continuamente tu estado interior para saber en qué momento tu respuesta fisiológica es preocupante y tienes que empezar a meter un mecanismo para controlarla, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos el siguiente punto, que es que ¿qué me estresa? ¿Cuáles son los estresores externos, las fuentes de estrés? Bueno, pues en general hay 5 tipos de categorías. Tenemos estresores biológicos, que puede ser el pasar por una enfermedad, ¿vale? Física o mental, la discapacidad, lesiones, haber tenido un accidente y desequilibrios químicos en el organismo hace que automáticamente, o sea, diferencia entre estos neurotransmisores puede que me aparezca esto. También tengo estresores ambientales, como es la pobreza, como es la contaminación acústica, medioambiental de todo tipo, el hacinamiento, la temperatura demasiado alta o baja, demasiado extrema, en fin, tengo estresores ambientales de muchos tipos. Estresores cognitivos o de pensamiento, los pensamientos que yo me voy forjando, ¿vale? Y estresores psicosociales, que son como comportamientos de naturaleza o situaciones de naturaleza social que están relacionados con la tensión física y psicológica. Agresiones verbales de clientes o de superiores, conflicto con compañeros de trabajo, divorcio, muerte de un hijo o de una persona querida, una enfermedad prolongada, cambio de residencia de una manera no deseada, cuando te toca trasladarte sí o sí, una catástrofe natural o una situación laboral altamente competitiva, ¿vale? Luego tenemos ya como 5 estresores de la vida cotidiana, ¿no? Aquí podemos tener desde... esto depende un poco ya también de cada persona tiene un umbral distinto, o sea, no siempre un cambio de trabajo puede ser estresor. Hay personas que esto les resulta estimulante, es que depende de donde tengas tú a nivel personal, por eso hacemos, o sea, el umbral, por eso hacemos un repaso con todas estas situaciones y vemos tú del 1 al 10 en qué punto te encuentras, cómo te autocalificas a ti mismo, ¿vale?
Pueden ser cambios importantes de la vida, como la muerte de un ser querido, un divorcio, un despliegue militar, la carrera que requiere que tú estés lejos, que te tengas que transportar a otra, o sea, que ir a otra ciudad, lejos de casa con frecuencia, dificultades en una relación, preocupaciones financieras, estar demasiado ocupado, en fin. Luego tenemos unos estresores de baja intensidad que yo les llamo, que son las cosas cotidianas. El tráfico, el transporte por la ciudad, los ruidos, las relaciones con los vecinos, los horarios, el madrugar, el no hacer siesta, o sea, pequeñas cositas, ¿vale? ¿Qué características tienen estas situaciones de estrés? Bueno, en general hay 10 características que yo un poco te quiero destacar, que son el cambio o la novedad de la situación, es decir, cuando eh, todos nos preocupan los cambios, ¿vale? Por pequeños que estos sean. Dos, la falta de información, cuando no tengo toda la información necesaria. Aquí la infoxicación y los rumores juegan con esto, te estresan muchísimo. Tres, la predictibilidad, es decir, en el grado en el que uno puede predecir lo que va a pasar. Cuatro, la incertidumbre, el hecho de no saber con certeza, sí sé lo que va a pasar, pero no sé cuándo, ¿vale? Y por dónde me va a venir. Por tanto, cinco, la ambigüedad de la situación de estrés. Eh, no tengo claro cómo evaluar esta situación. Seis, la inminencia. Cuanto más inminente sea un acontecimiento, más estresante resulta. Sí, esto va a pasar, pero cambio climático dentro de 150 años. No, el cambio climático lo tenemos ya. Siete, la falta de habilidades para hacer frente a una situación. Enfrentarse a una situación ante la cual se considera que no se tienen las herramientas profesionales o habilidades sociales o estrategias emocionales, ¿vale? Esto te hace estresarte porque sabes que incluso te puede aparecer indefensión. Mm, alteraciones, 8. Alteraciones de las condiciones biológicas del organismo que obligue al organismo a volver a un equilibrio. Hay situaciones derivadas del consumo de distintas sustancias como alcohol, tabaco, café, taurina, cocaína y condiciones ambientales, frío, calor, ruido o hacer mucho ejercicio que lógicamente hacen que físicamente o estés estresado, tu cuerpo esté estresado. 9. La duración de estrés, de la situación de estrés, lógicamente. Y 10, mi falta de competencias para resolver estas situaciones. Por eso, tradicionalmente se han enseñado solución de problemas, se han enseñado habilidades sociales y habilidades operativas e instrumentales, o sea, aprender a cocinar, hablar en público, hacer gestiones, todas esas tareas que se te atragantan y en general a ser más competente en las tareas de tu trabajo, ¿vale? Bien, y ahora tenemos ya la siguiente gran pregunta. ¿Yo estaré estresado? Vale. ¿Cuándo sabemos que hemos rebasado la delgada línea que separa lo estimulante de lo estresante? ¿Vale? Este es el problemita. Pues cuando nos notamos claramente sobrepasados, cansados, cuando una situación deja de ser estimulante e ilusionante. Ahí es cuando al cabo del tiempo empieza a aparecer el estrés y el cansancio y es cuando ya realmente te notas. Yo, si quieres tú saber cuándo estás realmente estresado, te dejo aquí un ejercicio que puedes hacer ahora mismo si quieres, aquí en las notas del vídeo. Y si quieres saber si estás o no estresado, te dejo un ejercicio que puedes hacer ahora mismo, ¿vale? Y luego me dices un poco cómo te ha salido. Bien, ¿qué significa aprender a manejar el estrés? Otra de las grandes preguntas. Pues la gestión de estrés, del estrés es el proceso mediante el cual aprendemos a manejar la manera en que sentimos los eventos y circunstancias estresoras. Nos enseña a manejar los factores que causan el estrés. ¿Y qué es esto? Bueno, pues en concreto eh, tengo que hacer las siguientes cosas. Primera, conocer mi perfil de respuesta al estrés, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues conocer cuatro cosas. Mis estresores, mis señales del estrés, es decir, esta alerta de cuando mi cuerpo te está diciendo estás estresado, ¿vale? ¿Qué señales fisiológicas, qué emociones estás experimentando, qué pensamientos te están dando la pauta de decir, oye, estás pensando mucho en esto no es normal, estás estresado? ¿Y qué conductas y hábitos, acciones suelo hacer cuando estoy bajo estrés? Pues yo qué sé, suelo moverme mucho, me suele titilar el ojo, titi, titi, titi,
o suelo comer en demasía, empiezo a comer demasiado, o empiezo a comer entre horas, o suelo tomar más sustancias estimulantes porque pienso que tengo que estar como más alerta, ¿vale? Por poner un ejemplo, simplemente. Tengo que identificar también cuáles son mis estrategias de respuesta al estrés, que hay tres más típicas, y la cuarta, que es la solución, ¿vale? Y luego, qué tipo de personalidad tengo, sobre todo si tengo personalidad de tipo A, que es la que más se estresa, y luego hay otros tipos de personalidad que, bueno, son simplemente distintas, pero que ya no son tan estresoras, no se estresan tanto. Segunda cosa que tengo que hacer, reconocer cómo impacta cada estresor sobre mi cuerpo, eh, mis síntomas, ¿vale? Eh, Saber cuáles son mis síntomas y luego reconocer las señales. Ah, en este momento me estoy volviendo a poner nerviosa, me están empezando a volver a sudar las manos. Ahora, ¿por qué? Porque estoy en una situación, estoy aprendiendo a conducir y estoy en plena clase, me acabo de sentar y estoy notando ya que esto me está poniendo nervioso. Vale, ok. Y por último, tres, tengo que reprogramar o reescribir cómo estoy reinterpretando ese estresor. Me tengo que desensibilizar de los estresores y fomentar un estado de calma durante la exposición al estresor, ¿vale? Esto se hace hoy en día se hace utilizando herramientas muy poderosas como es la meditación, ¿vale? Para que tengas un poco de idea ya más en detalle, trabajamos con la meditación a los a los cuatro niveles: fisiológico, reeducando la respiración consciente, y la conciencia corporal interna, creando un estado de mente, que ya si haces entrenamiento mental ya sabes lo que es el estado de mente, o si quieres otro día te lo cuento. A nivel cognitivo 2, eh, aprendo a trabajar, me hago dueño de la voluntad y de la atención, ganas foco atencional, aprendes a estar aquí y ahora, y tomo el control de mis acontecimientos internos, ¿vale? A nivel emocional, reduzco la respuesta emocional, aprendo a soltar emociones y sentimientos negativos, así reducimos el cortisol, aprendemos a inducir emociones positivas, esto me hace elevar la oxitocina en sangre, y con el tiempo se va instalando un sentimiento de ecuanimidad, bueno, que es la manera en la que los acontecimientos ya no te manejan a ti, ¿no? Tú puedes mantenerte la solidez y la calma en plena tormenta. Para esto tenemos que trabajar a reprocesar el dolor emocional y tenemos que reprocesar las creencias irracionales y esas necesidades subterráneas del sujeto que me van a ir, digamos, cebando. Y a nivel de conductual, pues necesito un estilo de vida nuevo, o sea, hábitos saludables, higiene del descanso, alimentación, eh, relaciones sociales cercanas, ¿no? Esto ya nos va a ayudar un poco lo que es la psicología de lo positivo. Entonces, para que te quede claro, pues si no te ha quedado claro todavía, tengo 4 niveles de conducta y 4 tipos de objetivos. A nivel fisiológico, ¿qué alteraciones fisiológicas tengo? A nivel emocional, ¿cuáles son la respuesta emocional que tengo? ¿Qué tipo de emociones se me detonan? Aquí es muy fácil que tenga ira, enfado, porque es la emoción de sustitución, la emoción típica del estrés, ¿vale? Tengo ansiedad, tengo enfado, ¿vale? Y luego, a nivel cognitivo, qué pensamientos tóxicos e intrusivos voy teniendo y qué conductas no interesantes suelo tener. Aquí generalmente me estoy refiriendo a las adicciones, que si tengo algún tipo de adicciones. Por tanto, 5. Ya vamos a entrar en materia de qué significa aprender a manejar el estrés crónico, ¿vale? A ver, eh, tradicionalmente hay dos cosas que se vienen haciendo para manejar el estrés y esto es la respuesta que nos ha dado la ciencia hasta ahora. Por una parte, la psiquiatría y los bioquímicos pues te han inflado de psicofármacos que son ideales para manejar la primera etapa de la reeducación de la ansiedad o de la reducción de la ansiedad, porque los pacientes están con un nivel de ansiedad tan potente que es que van la mente de acá para allá, de una cosa para otra y están sobreexcitados y no hay manera de que se enfoquen ni siquiera de que te escuchen. Por tanto, te proporcionan esa ventana de oportunidad forzando una calma para que el paciente pueda centrarse en la conversación y salir de esa espiral de ansiedad
donde ni te ve ni te oye. Pero claro, esto me permite utilizarlo durante unos pocos días, porque si no genera a una adaptación y una adicción. Entonces, esto tiene que ser manejado con mucho tiento, con mucho cuidado, siempre bajo la supervisión de un facultativo y como paso previo a la psicoterapia hablada, nunca como único tratamiento. ¿Qué ocurre? Que tenemos un sistema sanitario en donde hay muy pocos psicólogos y los psicólogos privados, tanto ahora mismo ya están todo el mundo saturadísimo. Entonces nos quedamos con una primera y única fase o paso de todo el proceso, que es la reducción de la ansiedad con algún tipo de ansiolíticos. Y luego tenemos lo que vendría a continuación, que es la psicoterapia psicológica, que hasta tradicionalmente se ha centrado en un abordaje del malestar con dos pilares. Por una parte, tratando la respuesta fisiológica de la ansiedad, y aquí hay un montón, una ensalada de técnicas, y por otra parte, tratando la respuesta cognitiva y emocional con varias técnicas. Que todo estaría muy bien, pero digamos que ahora mismo hay tecnología más potente. Porque claro, para tratar la fisiología está muy bien, técnicas de respiración, técnicas de relajación fisiológica, por una parte respiración, por otra parte relajación fisiológica. Aquí, por ejemplo, tenemos el biofeedback que habrás escuchado, ¿vale? Me pongo una serie de sensores y voy haciendo que la agujita esté dentro de un nivel de tasa cardíaca y de tasa respiratoria y tal. Pero ahora ya se ha introducido el mindfulness. Y esto es una técnica que te lo hace todo de un plumazo. Te instaura calma mental, relajación mental y foco de la atención. Y luego tenemos también todo lo que la psicología te ha dado, todas las técnicas de desensibilización sistemática, donde voy aprendiendo a respirar y estar relajado frente a una serie de lista de situaciones en donde están ordenadas eh, las, digamos, los estímulos estresores y me van exponiendo paulatinamente a todas ellas, ¿no? Luego tenemos también todo lo que son las técnicas cognitivas, que son utilizadas para cambiar el pensamiento, modificar las evaluaciones erróneas o negativas. Tenemos la reorganización cognitiva, que intenta también ayudarte a ver las cosas desde otro punto de vista. Las técnicas de modificación de pensamientos automáticos y de pensamientos deformados, las técnicas en entrenamiento asertivo, mediante la cual desarrollas autoestima, fortalece la autoestima y se evita la reacción de estrés, el yo no puedo, el yo no voy a poder, en fin, todo esto. Eh, los entrenamientos de habilidades sociales consisten en enseñar conductas que tienen más probabilidad de lograr el éxito a la hora de conseguir una meta personal. ¿Vale? Y estar más seguro, es decir, poder decir, por ejemplo, la asertividad, ¿no? Tratamiento de la asertividad, es decir, tengo que decir lo que tengo que decir, sean noticias buenas o malas, pero de una manera que no levante ampollas en las demás personas, ¿vale? Todas las técnicas de solución de problemas, porque una situación a lo mejor hostil es porque hay un problema que llevo tiempo sin darle solución, no tengo ni idea, entonces aquello se va aumentando, ¿vale? Y como ves, hay una ensalada de técnicas sueltas que necesitan ser manejadas y aplicadas por un profesional, habitualmente un psicólogo, bueno, que es el que se encarga de esto. Y con la lista de espera que hoy tenemos hoy en día en la psicología y la pasta que cuestan, pues yo te diré una cosa, ¿qué tal si aprendes una única técnica que tú mismo puedas aplicar en cualquier situación y lugar sin necesidad de depender de un profesional? Y si encima te sirve para muchas más cosas en esta vida, pues yo lo veo un chollo. Así que lo que te propongo es un entrenamiento mental en meditación, aceptación, soltar o perdonar si procede, y poco a poco así iremos llegando a la ecuanimidad. ¿Y que cómo se hace esto? Pues mira, te lo explico aquí en 4 patadas. Primeramente, tengo que diagnosticar mi problema de estrés, establecer cuál es mi perfil de estrés, mis síntomas, mis estresores, las estrategias de afrontamiento, si tengo adicciones, si tengo un estilo de vida inadecuado y los autocuidados que me dispenso o no, ¿vale? ¿Qué tipo de personalidad tengo? Sobre todo me interesa identificar si tengo personalidad tipo A, que esos son los mayores riesgos de estar estresados, los que casi siempre están aquí escuchándome. Luego,
Me tengo que separar de la fuente de estrés. Esto significa cogerme una baja laboral, evitar a las personas tóxicas, todo lo que es reducir mi exposición a una situación de estrés. Si puedo tener baja laboral, la tengo. Si no, minimizo. Y luego aquí implica también en paralelo dos cosas: tratar mis enfermedades físicas que ya me he ocasionado, ¿vale? Si tengo contracturas, si tengo problemas inmunitarios, eczemas en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, elevar mis recursos de afrontamiento. Es decir, aquí estamos hablando de mi entrenamiento mental. Hallar calma mental, foco, atención plena, estilo de vida y hábito y cómo manejar los hábitos. Bien, y luego ya por fin, una vez que tengo ya todos ya sé lo que tengo que hacer para manejar el estrés, 3, me reinserto en mi vida. Vale, ¿esto qué significa? Que es cuando aquí muchas veces es volver al foco del estrés, a un trabajo estresante, una situación. Es posible que ahora ya sé cómo manejar mi mente, cómo hacer para estar, para estar en una situación de trabajo de alta demanda. Pues bueno, si soy médico y trabajo en la seguridad social, pues esto es lo que hay. O, si no, tomar decisiones de un nuevo plan de vida sostenible y saludable. Porque aquí es donde la gente se plantea mi medio de vida, sus prioridades, si merece la pena aguantar a un jefe agobiante, o es mejor dejarlo, a un trabajo estresante. Muchas veces aquí la gente cree que tiene que replantearse la vida, el trabajo, el lugar donde vives, tu relación con la gente. Pues para que os deis cuenta, por ejemplo, muchos médicos han dejado la medicina tras la pandemia y muchos otros profesionales han cambiado de puesto de trabajo o de profesión tras el desconfinamiento y se han planteado su propósito, el sentido de sus vidas, el Ikigai, ¿vale? Que otro día hablamos de esto si quieres, porque el tema da también para mucho. Entonces, yo aquí te preguntaría que te plantearas tus inquietudes o dejes comentarios aquí abajo, etcétera. Entonces, durante este proceso aprendemos a autoconocernos, a mirarnos por dentro, pero con otra mirada, de otra manera. Aprendemos a autorregular las emociones y los estados interiores, aprendemos nuevos hábitos saludables, aprendemos estilo de vida y ampliamos y elevamos la conciencia de nosotros mismos, mejorando, por supuesto, nuestros estados interiores para después y no antes tomar decisiones desde un estado de calma, decisiones sabias que mejoran nuestra vida y nos alejan de los estresores o de un estilo de vida perjudicial. Bueno, como un extra, te voy a dar estilos de afrontamiento más en general. Eh, Tenemos 3 estilos de afrontamiento típicos, que es uno, el centrado en el problema. Es muy yang, una estrategia muy de lo masculino, es el solucionar el problema que ha originado. Muchas veces no tienes datos para poder solucionar el problema, porque es un problema nuevo que jamás lo hemos tenido, entonces de primera y pata no vas a poder resolverlo. Tratas de alterar la situación problemática y minimizar las consecuencias negativas. Suelen ser personas muy activas y controladoras que se centran en solucionar el problema externo que lo origina, ¿vale? Buscan información del problema, visualizan las diferentes opciones de la solución que existen, evaluando cuál puede ser más efectiva. Planificas las estrategias de acción y organizas cómo llevar los distintos pasos que conducen a la solución, buscando apoyo en el equipo o en otras personas, en consultar a expertos para que te den información, te aconsejen o te guíen o te presten ayuda económica, etc. Claro, ya es lo que estás pensando. Mira, esto no es muy buena idea, Mónica, porque como estoy en plena visión del túnel, yo aquí no puedo pensar con creatividad ni con claridad. Por tanto, eh, no puedo ver los ángulos del problema, no puedo identificar soluciones nuevas. Entonces aquí repito viejas cosas, repito todo el repertorio de lo que sé hacer, me voy dando de leches contra todos los muros, porque esto no se soluciona con soluciones que tengo antiguas, de antes, y me estreso más. ¿Vale? La gente se suele cansar. Otro tipo de afrontamiento es más pasivo, es más yin, más típicamente femenino, que no quiere decir que solamente las mujeres lo hagan así, es una estrategia centrada en el sentir, en la emoción. Pretendo regular las consecuencias emocionales que voy sintiendo. Hostia, me estoy poniendo taquicárdica.
mm, entonces nos metemos para adentro y en realidad no hacemos nada con el problema que lo originó. Nos estamos metiendo en regular nuestra situación, nuestra angustia vital, nuestra incomodidad, inseguridad emocional. Entonces trato de lidiar con mis emociones negativas o a veces me doy rienda suelta y me rebozo como una croqueta en mis emociones negativas y ahí me quedo. Son personas de un corte más pasivo que esperan que los activos resuelvan la crisis externa o el problema que los estresa. Entonces, estas personas que suelen hacer, buscar apoyo emocional en amigos y familiares, buscando empatía y comprensión, se desahogan, rezan, buscan el lado positivo del problema. Bueno, de aquí qué puedo aprender. Y acepto el problema porque está ahí, porque no puedo hacer nada, ¿no? Luego tenemos un tercer afrontamiento de evitación que se refiere a evitar el problema no pensando en él, mirando para otro lado. Esto es la gente que suele poner excusas, consumir sustancias, utilizar el humor para intentar quitar la importancia, mucho sarcasmo, ¿vale? Eh, pero suele ser también otro tipo de estrategia desadaptativa, ¿vale? Porque mirar para otro lado y no hacer nada o liarse a consumir cualquier tipo de adicción, gastar dinero de forma compulsiva, jugar, meterse en la televisión o en redes sociales como si no hubiera un mañana, o liarse con los videojuegos, o irse de fiesta, o ignorar y mirar para otro lado. Entonces, estas tres estrategias son desadaptativas. ¿Cuál es la adaptativa? Vente al curso. Vente al curso. A ver, ¿qué más cosas te puedo decir? Eh, ya sabemos que hay causas de estrés, ¿vale? Que es por estar un tiempo prolongado. Y tenemos, digamos, diferentes fuentes de estrés internas y externas. En el exterior, pues un entorno que nos apremia, nos vemos en la obligación de solventar cosas, trabajo, cuidado de atención de los niños o familiares, desplazamiento, tráfico, etc. El propio cuerpo, la propia fisiología corporal. Podemos tener cambios fisiológicos que ya tenemos, ya somatizaciones que estamos teniendo, o bien simplemente, bueno, pues que tenemos otras enfermedades, como por ejemplo, ¿cómo se llama? El hipotiroidismo o el hipertiroidismo, que nos crea una subida del cortisol o estados, por ejemplo, lo que es la menopausia, en donde el cortisol, por ser esa etapa de la vida, se dispara. O sea, hay situaciones que ya son biológicas y que generan un mayor nivel de cortisol. Por supuesto, la fuente de estrés, la tercera fuente de estrés son los pensamientos, porque esto influye muchísimo en la manera que tenemos a la hora de valorar o interpretar los acontecimientos. Si yo me hago una narrativa catastrofista, lógicamente al final termino por elevar la tasa cardíaca y termino por detonar emociones de angustia, de enfado contra el mundo porque me está alargando este tipo de situaciones a las que no tengo ni idea de cómo responder, etcétera. Y bueno, pues simplemente te diré eso ya un poco en, en cuanto a todo lo que es el estrés. ¿Cómo resolver? ¿Cómo puedo controlar mi estrés? Bueno, pues yo te diré que tengo 4 objetivos. Revertir los efectos nocivos sobre mente, cuerpo y vida. En un primer, o sea, si tengo que ir al médico porque tengo un problema fisiológico o una enfermedad, pues tendré que tratármela. Si tengo un problema en la vida, pues tendré que poner, digamos, unas contramedidas ahora mismo. Si tengo un problema pues, de divorcio o de malentendidos con mi pareja, pues a lo mejor tengo que ver si esa pareja tiene salvación, si tengo que ir a, pues no sé, algún sitio para que me ayuden a dar una posible solución de pareja. Segundo es entrenar mi mente. Tengo que aprender a estar en calma, a inducirme calma. Eh, 3 es adoptar un estilo de vida más saludable que incluya autocuidados. Autocuidados del cuerpo no solamente es comer mejor, darle el descanso necesario, sino también muchas veces a nivel mental no exponerme a una infoxicación de basura informativa
o a exponerme a personas muy tóxicas, o a exponerme a mucho ruido ambiental, o demasiadas redes sociales, o demasiadas pantallas, ¿vale? Luego, lógicamente, una vez que esté en posibilidades, reorganizar mi vida diseñando un plan de vida sostenible y saludable. Siempre cuando ya haya controlado el estrés, no antes. Antes hay que poner unas medidas preliminares de contención, como por ejemplo la baja laboral, por poner un ejemplo, o separarte de los estímulos estresores, reducir su... Claro, pues si tengo la suegra en casa, como narices voy a reducir la exposición. Pues si puedes estar lo mínimo posible en casa, te viene mejor. Procurar estar más tiempo en la calle, por poner un ejemplo. Esas son medidas preliminares, pero al final tendrás que ver si es necesario que vivas con la suegra o no, o hay otras soluciones. Y a veces, desde la calma, después de que estés desintoxicado, ves soluciones plausibles y todo el mundo llega a un entendimiento, ¿vale? Es muy importante el estilo de vida, es muy, muy importante. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que te puedo contar en cuanto al estrés, ¿vale? Yo no te, co- Si quieres saber más, yo te diría, déjame unos comentarios aquí abajo y bueno, si ya ves que tienes un problema de estrés y que realmente necesitas una ayuda más concreta, más potente, pues nada, pásate por los cursos o llámame. Yo te puedo hacer una mentoría sin coste durante 45 o 50 minutos y ahí ya vemos, bueno, si realmente te interesa iniciar un proceso de superación de estrés conmigo. Nada más. Hasta luego.